El resultado de la elección del pasado 6 de junio pues ha dejado como un saldo, por un lado, a todos los ganadores posibles. Todo mundo ha cantado victoria, todo mundo ha celebrado los resultados de esta elección. Sin embargo, también ha dado como resultado otro fenómeno muy interesante. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado una y otra vez, todos los días después de la elección, los ha dedicado en gran medida, y la parte principal de su mensaje, sin duda, se ha dedicado a hablar de los resultados. Dejó de lado la descalificación al INE. Por otro lado, también ha presumido que a Morena le fue bien, y a la Cuarta Transformación le fue bien a lo largo de esta jornada electoral. Sin embargo, pues ha dedicado cada uno de sus mensajes a arremeter contra la clase media. El viernes pasado, vaya que llamó la atención lo que dijo el presidente, este tema del aspiracionismo, este tema del individualismo, que quienes ya leen Reforma ya no tienen ninguna, ahora sí que ninguna salvación, ya no tienen remedio. Antes ya lo había señalado, ¿no? Cuando decía que su mensaje había permeado increíblemente mejor en las clases bajas que en la clase media. ¿De qué se trata? ¿Cómo entender este discurso de parte del presidente de la República? En la línea telefónica está, para hablar del tema, y le agradezco como siempre muchísimo que nos tome la llamada, mi querido Luis Espino, experto en mensaje, experto en discurso político, un hombre que ha analizado a fondo el comportamiento verbal del presidente de la República. Hasta un libro ha publicado, y de ese libro vamos a hablar la próxima semana, pero hoy vamos a hablar de la coyuntura. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, querido Primitivo? Buenas noches, gracias por la oportunidad. Oye, Luis, muchos nos preguntábamos, y creo que todavía es una pregunta que no se puede responder a cabalidad, porque está muy reciente el tema de los resultados electorales. Nos preguntábamos cuál iba a ser la reacción del presidente de la República. ¿Tú te esperabas esta forma de encaminar su discurso a lo largo de la última semana, y se va a seguir por ahí? ¿Tengo esa impresión? Bueno, yo creo que muchos esperábamos que enderezara los ataques contra la autoridad electoral, contra el INE, contra el tribunal, tal vez contra la oposición, los gobernadores, en caso de que le hubieran asestado alguna derrota en los estados. Pero creo que decidió empezar por los votantes. Decidió empezar con estos ataques verbales contra esos sectores medios de la sociedad. Especialmente creo que están dirigidos a las clases medias de la Ciudad de México, que sí le dieron la espalda de manera importante a su partido en esta elección, como se ve en los resultados de alcaldías y también en cuanto al gobierno, al Congreso Federal, ¿no? A la Cámara de Diputados. Y creo que no hay nada novedoso en la estructura y en la narrativa del presidente. Simplemente decidió que la primera parada, digamos, la primera estación en este discurso postelectoral no iban a ser los empresarios o otros que ya son clientes frecuentes de su repertorio, sino los votantes de clase media. ¿Hay un fondo estratégico en esto? ¿Tú lo percibes, Luis? ¿O es una reacción más visceral? Pues si hubiera sido cosa de un día me parecería visceral. Pero creo que sí hay, como en muchas cosas que parecen improvisadas y poco pensadas de los discursos del presidente, yo creo que hay un trasfondo más estratégico. Yo creo que aquí el tema es algo que se ve en otros regímenes populistas en el mundo, encender más a la base de votantes, a su base. O sea, cuando él dice algunas cosas, a quienes van dirigidas explícitamente reaccionan, y yo lo he visto en estos días en redes sociales, una reacción de mucha gente que pone: yo estudié con muchos esfuerzos, yo salgo adelante, yo pago impuestos, etcétera, etcétera. Hay como que una reacción emocional de rechazo ante un ataque que es muy negativo, es muy grave que el jefe de Estado, que representa a todos, lance este tipo de retórica contra un grupo de la sociedad.
ciertamente es merecida esa reacción. Pero yo creo que él ahí a quien le está dando realmente es a sus seguidores duros, a su base amplia y dura de votantes, a los beneficiarios de los programas sociales, a toda la gente que no está en las ciudades. Creo que esa es la nueva línea que él quiere establecer de división. Yo creo que vio que ya enderezarse contra expresidentes y contra grandes empresarios encuentra ya rendimientos decrecientes, o sea, en ese discurso, y creo que ahora ya lo que estamos viendo es que él quiere apostar a una mayor polarización de la sociedad. Ya lo había hecho, lo había hecho contra ciertos gremios de profesionistas, por ejemplo los médicos durante la pandemia, por ejemplo los ingenieros cuando se pone a hablar de petróleo o de obra pública, contra los abogados. O sea, él ya tiene, porque así es el discurso populista, una narrativa en la cual las élites, lo cual incluye a las clases profesionales, no entienden al pueblo, son muy lejanas, son de escritorio, nunca les ha dado el sol, nunca han caminado las calles ni las comunidades. Él ya traía este discurso desde siempre, pero creo que ahora simplemente está duplicando la dosis, subiéndole ahí al condimento muy fuerte, pero muy fuerte, para ¿no? despertar a su base. Oye, es que, a ver, me parece que ese es el cambio cualitativo, desde mi punto de vista, y ahí sí quiero que tú me digas cómo lo percibes. Creo que el cambio cualitativo sí es importante. No es lo mismo que digas, hay prensa vendida, ¿no? Es decir, están los chayoteros o los intelectuales orgánicos del viejo régimen que se oponen a la transformación, o existen los transformadores que están en contra de las reformas que promueve la 4T, o bien lo dices, también hay médicos que quieren afectarnos. Eso es lo que ha dicho siempre el presidente. Pero una cosa es lanzar esos dardos, quizás de precisión, ¿no? Y otra cosa es que disparar con la escopeta y decir, toda la clase media se portó mal, incluso cuando ha dicho que el crimen organizado se portó bien. Es tremendo, para mí. Es inédito, es muy grave. Lo que pasa es que con este presidente ya nos hemos ido acostumbrando a que él cruza límites y no paga una consecuencia, y entonces por eso cada vez va cruzando nuevos límites, tanto políticos como retóricos. Pero creo que es la misma lógica, y hay grupos a los que les ha ido pasando y les ha ido sorprendiendo. Te voy un ejemplo. Desde 2019 empezó a atacar mucho a los académicos, al gremio científico, empezó con este tema de darles permiso, o más bien exigirles que le pidieran permiso personalmente a él para viajar al extranjero. Sí. O sea, ya venía él atacando a sectores profesionales de clase media que incluso se caracterizaban por apoyarlo, como es el caso de la comunidad académica y científica, donde él siempre gozó de un gran respaldo. Y de repente él empezó con este ataque durísimo contra el conocimiento técnico, científico. Por ejemplo, los servidores públicos especializados, que terminó él despidiendo pues por los miles, ¿no? Se calcula, me parece que más de 20,000 servidores públicos que han tenido que salir del gobierno desde que él empezó. Entonces, a lo que voy es a que el populismo, por definición, siempre busca dividir a la sociedad en dos bandos, el pueblo y los enemigos del pueblo, y la energía retórica del populismo se invierte, se gasta siempre en describir quiénes son de un lado y quiénes son del otro. Y el presidente ha ido echando al saco de los enemigos del pueblo a diferentes sectores. Obviamente tenía que empezar con los de mero arriba, como él dice, los empresarios grandes, los expresidentes, los opositores, etcétera. Pero es sistemática la forma en la que ha ido metiendo cada vez a más grupos a ese saco. Y creo que esto por eso no sorprende. Simplemente, y ya lo había dicho él, para él pueblo es de la clase media para abajo.
Él lo ha dicho así con esas palabras antes de las elecciones, lo dijo varias veces, y que de la clase media para arriba, obviamente por descarte, es lo que él considera los enemigos del pueblo. Ahora, Luis, cuando hablas de su base dura, cuando dices que él está ya tratando de enfocarse en esa base dura, en esa base sólida de Morena, no esa clase media que hoy está atacando en la Ciudad de México, ¿fue parte de esa base dura que votó por él en 2018? Y que votó por él en 2012 y en 2006. Claro. Es impresionante ver que sí, esa lealtad, pero bueno, lo hizo también, como te digo, con muchos profesionistas, con muchos académicos, científicos, etcétera. Pero sí le está dando la espalda básicamente a sectores que contra toda evidencia lo consideraban moderado, lo consideraban que en realidad él iba a impulsar una agenda pues más progresista, más socialdemócrata, y creo que ahora él simplemente está apostando a que al profundizar la división, la base dura de votantes le preste más atención y más apoyo a su partido, porque él también tiene que ir pensando ya a partir de esta elección intermedia en hacia dónde va a dirigirse rumbo a 2024, claro, ¿no? ¿Cuál es la tónica que él quiere plantear para ese momento? Y creo que también está calentando el ambiente para dos cosas que son muy importantes para él, que es la consulta de juicio a expresidentes y la revocación de mandato. Yo creo que esas dos, él sabe que las élites van a tratar de despreciar o de ignorar, a mi modo de ver, de manera equivocada, esas dos ejercicios de votación, y entonces él sí necesita activar a los sectores más populares para que participen de manera masiva en esas dos consultas, claro, de manera que él pueda reclamar para sí la única legitimidad posible, que para el populismo es la legitimidad del apoyo del pueblo. Qué interesante, híjole, qué interesante, Luis, porque así podemos darnos cuenta de hacia dónde van enfocadas las baterías del presidente de la República y por lo tanto de su movimiento. Oye, Luis, ya nada más para finalizar, no quería desaprovechar esta oportunidad de platicar contigo para pedirte tu punto de vista o tu conclusión de las nocturnas, ¿no? De las famosas conferencias de Hugo López-Gatell, que llegaron a su fin el día viernes, de una manera que, bueno, me pareció realmente, pues, muy criticable este tema de las personas que se presentaron ahí para llevarle, mariachis y todo eso, ¿no? Que tampoco, bueno, habrá que ver si es espontáneo, pero bueno. ¿Qué saldo te deja Hugo López-Gatell? Pues mira, básicamente podemos dividirlo en dos. Uno es esta cuestión en lo que nos hemos enfocado a veces mucho, demasiado creo yo, que es las consecuencias de darle demasiado poder y demasiada atención y demasiado reflector a una sola persona, en vez de enfocarnos en la respuesta institucional del gobierno y los resultados de la respuesta institucional del gobierno ante una emergencia sanitaria de la magnitud que fue la pandemia. Por el otro lado, te diría que es tremendamente indignante, por decirlo del modo menos estridente posible, ver que las consecuencias que hay para la sociedad de sustituir la comunicación profesional de riesgo sanitario por propaganda política, son unas consecuencias que hemos visto en términos de vidas y de salud y de costos por el encierro y por la disrupción de las actividades por tantos meses. Hay manuales internacionales muy claros de Organización Mundial de la Salud, de Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, que dicen cómo debe comportarse un vocero durante una crisis de salud, cómo debe comunicar, cómo debe no improvisar, demostrar empatía, hablar con claridad, no abusar de la jerga técnica, ser respetuoso con los medios, nunca especular, nunca minimizar los riesgos, ser honesto con lo que sabe y con lo que no sabe.
todas y cada una de esas reglas, yo dudo mucho que Hugo López-Gatell no las conociera por su formación técnica. Yo creo que él y su equipo las conocen perfectamente y deliberadamente abandonaron esos estándares profesionales, éticos y humanos de comunicación. Y me parece que la reacción de la sociedad no está a la altura de la gravedad del daño que se ha causado. Y eso lo vemos en las encuestas y se vio también en las urnas. Yo creo que no la sociedad mexicana sí cayó en esta narrativa presidencial reforzada por López-Gatell, que la pandemia era como una especie de calamidad divina sobre la cual el gobierno no podía hacer absolutamente nada distinto a lo que hizo. Y eso me parece muy grave. López-Gatell abandonó su papel técnico para convertirse en un propagandista. Sin duda, y con costos que pues ellos en el gobierno miden el resultado en términos de puntos de aprobación o en términos de votos, pero la sociedad lo mide en términos de vidas humanas perdidas y de salud y de sufrimiento de mucha gente que ha caído enferma y que incluso ahora todavía no se logra recuperar por completo, por no hablar de todo el tema de la salud mental derivada del encierro. Tremendo el saldo que deja López-Gatell. A mí me llamaba la atención cómo en un principio las conferencias tenían una gran convocatoria, estoy hablando de los medios, y conforme fue avanzando el tiempo se iban quedando vacías y se iban quedando solamente algunos periodistas, algunos de ellos incondicionales del propio López-Gatell, y ocasionalmente llegaban reporteros con una intención realmente de indagar. Y eso pues ponía en serios problemas al doctor López-Gatell, que finalmente pues se transformó en algo muy extraño, que no tenía que ver con la técnica, que no tenía que ver con la medicina y que sí tenía que ver mucho con la política. Todo que ver, Primitivo, y además se pierde la oportunidad de lograr que la sociedad se adapte, que cambie de hábitos, que use cubrebocas, que entienda cómo poder proteger mejor su vida y su salud, que para eso es la comunicación de riesgo sanitario, para que la gente se adapte y pueda protegerse. Y en vez de eso, la protección era a la imagen del presidente, a la imagen del gobierno y después incluso a la propia imagen de López-Gatell, que ya su principal interés era, como bien lo señalas, promoverse políticamente, y creo que eso sí merece una investigación mucho más profunda de cualquiera que se ha visto hasta ahora. Sin duda. Luis, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Primitivo, muchísimas gracias a ti y un saludo a todo el público. Buenas noches. Te mando un abrazo. Es Luis Espino, experto en temas que tienen que ver con la comunicación política, con el mensaje público.